Y hoy en las mañanas bacanas le estamos preguntando a nuestros televidentes y a nuestros seguidores en redes sociales si saben por qué entraron los docentes a este paro nacional permanente. Pero si usted no tiene claras esas razones, por eso tenemos una invitada de ADUCESAR, la profesora Nubia Euse, que nos gusta volverla a tener aquí para dialogar de toda esta problemática docente de la educación que pareciera no mejorar y por el contrario las cosas bien difíciles. Señor, bienvenida a las mañanas bacanas. Razones de ese paro docente permanente. En primera medida, muy buenos días para los oyentes, espectadores de este prestigioso programa que tenemos en el municipio y la región del Magdalena Medio. Hacer fuerza porque estos medios alternativos, independientes, perduren y que la gente los asista. Agradecimientos a ustedes, a Andreina, a Oscar y demás del equipo por abrirnos estos espacios para hablar de educación. Bueno, profe, pues iniciemos la motivación o las motivaciones, diría yo, para los docentes, pues hacer este paro nacional permanente, así como lo han llamado. Sí, teniendo una visión un poco distinta de la mayoría en FECODE en cuanto a este proyecto, varios ejecutivos de FECODE y hacia abajo los sindicatos regionales aspiraban que con este proyecto avanzaran en las mejoras que la educación pública requiere y pues en mi caso particular yo pensaba que este proyecto en últimas no resolvería. Así se creara una ley estatutaria, organizaría algunas cosas en el tema educativo, pero que no resolvería los grandes problemas que tenemos nosotros, que es la falta de recursos, la desfinanciación que ha tenido la educación en algo así como 23 años desde que se aprobó la reforma constitucional en el año 2000. Que de ahí nace la 715 y unos decretos reglamentarios lesivos como son el 1278, el 0230 y entre otros. De esa fecha acá la educación ha dejado de recibir más de 250 billones de pesos. Solo educación, porque esta reforma lo que introdujo fue un recorte presupuestal. Y hoy, 23 años después, Oscar, usted se encuentra con noticias diarias que desvalijaron un colegio porque no hay celadores, que los estudiantes de los colegios hicieron paro porque faltan maestros, que no hay aseadoras, que los padres de familia tienen que pagar. Entonces, todo eso se traduce o sea, se explica en la falta de recursos. La falta de recursos se explica en todas estas realidades que estamos viviendo en los colegios. Entonces, nosotros, pues, en mi caso personal, no pensaba, yo pensaba que esto no se iba a resolver, pero bueno, eso avanzó con cierta tranquilidad. Profe, yo le quería, para que tengamos un poco de contexto, es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley que tiene 4 debates. Es un proyecto de ley, pero más que un proyecto de ley, pues sí, es un proyecto de ley, pero es la reforma, ¿no? Es una reforma, claro, es una reforma. Pero hay un artículo que es el que se ha vuelto tendencia, creo que el artículo 36, creo que es actual, el que hablan que es como el que causa Bueno, es que hay varios artículos, porque es que allí va, los proyectos de ley llevan 4 debates en un periodo legislativo, es decir, en un semestre. Y entonces en el tercer debate se da una especie de conciliación entre la tenida derecha, ¿cierto?, y representantes de la izquierda, como la señora María José Pizarro, Clara López, el señor Ariel Ávila, que hace parte del Partido Verde, se entiende que es como una posición de centro, y representantes muy reconocidos en el Centro Democrático, como la señora Paloma Valencia, y se me escapa ahorita el nombre del representante de David Luna, de Cambio Radical. Sí, entonces ellos, entre otros de la comisión, lo que casi nunca sucede en el Congreso es que por unanimidad en esa comisión hubo acuerdo y conciliaron lo que nosotros consideramos una entrega absoluta de lo que es la educación pública en Colombia. Entonces pasamos de algo que tenía elementos buenos pero que no resolvía el problema de fondo, pasamos a algo que es definitivamente caótico.
¿ya? Y decir que esta conciliación va en consonancia con las exigencias o lineamientos expuestos por la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el sentido de que aquí en Colombia la receta neoliberal es privatizar, abrir los campos a la privatización, ¿cierto? No incrementar el presupuesto y abrirle espacio a la privatización y la negación de derechos, que si me permite Profe, se puede para ampliar. hablarle un poco, para que la gente entienda un poco, o sea que estaríamos hablando de que quien quiera tomar un colegio y privatizarlo, invertirle recursos y mejorar el tema educativo, en esas condiciones se podrían hacer. O sea, ese es el adobo, ese es el anuncio. Ese es el anuncio. El proyecto conciliado en tercer debate, en la comisión primera, dice de que en adelante la garantía de la educación va a ser mixta, por lo tanto va a haber participación del sector privado. ¿Y esto qué es? Es a través de una figura que no existe en Colombia hoy, que son los vouchers o los bonos escolares, abrirle campo a la educación privada. Entonces, lo dicen así: hombre, si usted tiene su hijo en X colegio público y entonces allá no le va bien, no mejora, no pierde el año, tiene mucha repitencia, que no aprende, sin mirar otros aspectos del aprendizaje, entonces le dicen al padre de familia: usted puede escoger. Entonces la pregunta es, ¿el padre de familia hacia dónde va a ir con ese bono? ¿Va a ir hacia los colegios privados de prestigio? O sea, ese bono lo entrega el Estado, supuestamente, como un subsidio a la educación, exacto. Sí, sí. Y le dicen al padre: usted va a poder ir al colegio donde usted quiera, privado, de calidad. Algo así como ser pilopan. Yo cuando analizaba eso me imaginaba Me eso. imaginé. Pero en realidad nosotros lo que nos figuramos es que esto va a ser como cuando crearon la Ley 100. Pulularon, ¿cierto? Más de 400, tengo entendido, EPS en el país. Miren la crisis que tenemos hoy. Entonces, lo que nosotros avisoramos es que se le deja de financiar la educación pública, no se cierran las brechas en los colegios públicos, las brechas educativas que son las que han generado la baja calidad de educación, y entonces se le da el cheque para que se vaya para un colegio de garantía. Y el tema de la brecha social. La brecha social. O sea, hay 7 brechas que la pandemia destapó. O sea, la brecha, por ejemplo, la tecnológica. Aquí los niños trabajaron muy difícil, los maestros trabajan muy difícil. La brecha de la infraestructura de los colegios. O sea, no, entonces son más de 250 billones de pesos que hoy no los tienen los colegios, que hoy se explican lo que ya comenté, y que esta reforma y esa conciliación no resuelve. Pero además atenta en las instituciones educativas con algo que nosotros hemos defendido en la Ley 115 del 93, que fue una ley que se ganó en las calles, que atenta contra la autonomía escolar, institucional, la autonomía de las instituciones educativas. ¿Y eso qué es? Que los colegios puedan definir el rumbo de la enseñanza que imparten, atendiendo aspectos como el medio en el que la institución se desarrolla. Por eso ustedes ven colegios que deciden, por ejemplo, proponerle a sus estudiantes unos énfasis, ¿ya? En alimentos, en prácticas comerciales, en fin. Me llama la atención, señor, que haya como esa disrupción, ¿no?, entre el magisterio y este gobierno, porque incluso han apoyado en otros momentos, claro, como las posturas de este gobierno. Entonces me imagino que finalmente el paro esta semana va, ¿no? No se sabe hasta cuándo, o hay que esperar. Bueno, lo que quieren es que retiren el proyecto. Nosotros tenemos una situación compleja. Primero, que queda un debate, un último paso debate para que eso sea una ley. Y que creo que le están prestando más atención a la reforma pensional y a otras. Bueno, que a la y educativa, ¿no? lo otro que nos preocupa es la posición en sí del gobierno, porque atenta contra la autonomía institucional, contra la libertad de cátedra del docente, impone una evaluación sancionatoria, y en eso nos están atacando, que claro, es que los maestros no queremos ser evaluados, y resulta que los docentes hoy son evaluados 3 veces. Presenta una evaluación para ingresar a la nómina. Presentan una evaluación
para ser nombrados en propiedad. O sea, después de ganar un concurso no quiere decir que está nombrado en propiedad. Y anualmente los rectores los evalúan. Entonces, entre otras cosas que hay ahí entre el tintero, nosotros tenemos eso en esa dificultad de los tiempos, pero empezamos hoy en este paro y llamamos a los maestros a acompañar las actividades en cada uno de los puntos. Aquí en Aguachica vamos a estar concentrados ahorita a las 8 en asamblea, y a partir de hoy en asamblea permanente con actividades proyectadas a movilizarnos. En esto se juega la vida, la educación pública. Nosotros no solamente estamos por movilizarnos en favor de nuestros derechos, o sea, en contra de una evaluación sancionatoria, porque la amarran a los resultados, las pruebas saber, y esas pruebas saber es lo más subjetivo que yo he visto en la vida. Me ha tocado participar de eso y eso es horrible. O sea, un niño, por ejemplo, que en su vida ha tenido un computador al frente, lo ponen a responder unas preguntas que ni para los universitarios. Pero esas preguntas no le preguntan al niño si llegó al colegio sin desayuno, si quién lo levantó en la mañana y cómo lo levantó, si vive con sus padres, si tiene todas las condiciones. O sea, son unas pruebas subjetivas que han marcado unos resultados que nosotros decimos, esos resultados demuestran es que hace falta recursos. Y una cosa muy importante, Oscar, la base de una buena educación es el preescolar. Sí. Si tú las bases de tu casa no les echas varilla, no les echas buen cemento, no se hace con las técnicas, tu casa se cae, se debilita. La base de la educación es el preescolar. Resulta que nosotros venimos reclamándole a todos los gobiernos, incluido a el preescolar de 3 grados para la educación pública. O sea, que el padre de familia de los barrios alejados puedan tener a sus hijos en esos 3 niveles, que el niño se forme ahí en lo básico para que haga una buena primaria, una buen bachillerato y pueda llegar a la universidad. Es que pues, gobierno con este proyecto se borra superior. Eso. ¿Cómo? O sea, no, si lo querían, ya ahora se borra. Ya sí, no, o sea, nos dejan como estamos, con miras también a que perdamos esa base en la institución. Bueno, pero no se consultaron las bases, los expertos en educación pública para esa reforma, ¿no? Pareciera que ahí nace una... Vamos a hacer una pausa, Seño, y ya continuamos hablando de este tema que es supremamente importante, porque mire, la base de toda sociedad es la educación y mire hacia dónde vamos. Ya regresamos con nuestra invitada en esta mañana. Bueno, ahí es donde uno se pregunta, porque vemos mucha gente que defiende el tema de educación pública, pero bueno, estuvieron ahí en esos debates, colocaron su punto de vista, argumentaron, porque aquí se trata de argumentar y de ver que históricamente pues la educación requiere de esa inyección de recursos para poder mejorar y poder tener una calidad educativa para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, profe. Sí, señora, el proyecto no resuelve, como dije desde el comienzo, los grandes problemas de la educación, porque lo que nosotros hemos venido discutiéndole al actual gobierno, al presidente, al gobierno Duque, al gobierno Santos, es que la desfinanciación de la educación se resuelve con una reforma al sistema general de participaciones. Eso es una bolsa a donde van a parar los recursos para salud, la salud pública, no la del magisterio, sino la salud pública, saneamiento básico, agua potable y educación. Esa gran bolsa, pues le abrieron un roto y le quitaron para educación fue lo que mencioné, pero eso es mucho más grande la de financiación, el recurso que le extrajeron. Entonces, las brechas educativas, la baja calidad de la educación, la falta de docentes y demás necesidades que tenemos en los colegios, ¿cómo se resuelve? Una reforma al sistema general de participaciones que le inyecte recursos a estos sectores que ya mencioné. O sea, en Colombia la mayoría de los municipios no tienen un acueducto responsable. Yo he estado en Valledupar y cuando llueve es casi parecido a lo de los arroyos en Barranquilla. Sí, los alcantarillados rebosan, porque no hay una atención presupuestal de vigilancia, de que no se roben la plata, a atender esas necesidades y esos servicios para los ciudadanos. Y en el caso de la educación, pues tenemos muchos problemas que nosotros reclamamos se resuelvan con dinero. O sea, profe, que lo que yo también entiendo, como para que la gente también, en palabras más, palabras menos, lo que quieren hacer es que de pronto alivianarse cargas y decir, no, pues no hay dinero para inyectar, que el sector privado inyecte y que pues
se mejore, entre comillas, a través de ese método, la educación. Y es que en últimas, Andreina, sí, eso es lo que dices, es muy importante porque me permite a mí agregar. En el fondo también hay un desprendimiento de responsabilidades del Estado como tal, en el sentido de que desde hace rato viene diciendo, con esta plata se atiende educación, señor ente territorial, sea departamento, sea municipio, usted verá, paga nómina docente y atiende a lo que más pueda ir. Entonces hay una... y es lo contrario, ¿no? Porque en salud el Estado quiere tener el control y en educación... Pero el control del dinero. Bueno, el control del dinero. Y en Porque educación, las responsabilidades no se asumen. Y aquí está pasando lo mismo. Exacto. Entonces nosotros estamos exigiendo que el Estado como tal asuma tanto la responsabilidad como la financiación. Entonces lo que quieren es coger y poner los huevos en distintas canastas y a ver dónde sale el pollo, porque es un problema crítico en el que estamos, y por eso estamos llamando nuevamente a los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia a movilizarse. Además de nosotros, se afectan los docentes y estudiantes de las universidades públicas, la organización SENA, ¿no? ASPU está llamando también, y el sector del SENA también claro, se afecta imagínate con que esta es reforma. público. Sí, es grave. Bueno, y el tema de salud. ¿Cómo van ¿Cómo ustedes? lo de la fidoprevisora? Bueno, ha habido crítica de algunos maestros porque llamamos un paro indefinido, sí, yo también lo entiendo, un paro indefinido o carácter de permanente por este tema, pero que si abandonamos el tema de salud, no, el tema de salud sigue ahí, el problema sigue. El problema sigue. Se ha solucionado en parte algunos docentes, la improvisación del gobierno que nos Eso lanzó el 1 de mayo sin vida. tener la red. Todavía nosotros no tenemos la red completa. En algunos municipios se presenta que ni en el hospital ni en ninguna parte los están atendiendo. Medicamentos, Oscar, hay medicamentos que cuestan, para los casos, por ejemplo, oncológicos, Sí. cuestan alrededor de 100 millones de pesos. Un medicamento para un mes. Un docente no tiene ni vendiendo sus propiedades No, cómo hombre. conseguir 100 millones de pesos nada. para eso. Y no hay quien responda por eso. O sea, los problemas en salud siguen. Nosotros vamos, la información que va llegando, uno la va compartiendo. Los docentes van diciendo, sí me atendieron, no me atendieron, y uno va tomando nota. El gobierno nos ha quedado mal con eso. El Ministerio de Educación nos ha quedado mal con eso. La fiduprevisora nos ha quedado mal con eso. Y nosotros pues seguimos reclamando, en mi caso personal, sigo reclamando pues que esta situación se mejore, porque está de por medio la vida de los maestros y sus familias afiliados al FOMAC. Es una responsabilidad del gobierno nacional en último. Bueno, le voy a póngase la mano en el pecho que le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que lo que resta de este gobierno va a mejorar el tema de la educación en el país? Hombre, pues si sale esta reforma como está planteada desde la Comisión Primera en el tercer debate, lo que se va a hacer es a profundizar. Aquí no va a mejorar la calidad de la educación, privatizando pues los recursos de la educación misma. Nos tocará a nosotros seguir en la pelea, porque bueno, retrocedemos 30 años, más de 30 años. O sea, volvemos a 30 años donde habían infinidades de problemas, y tocará entonces con la nueva generación avanzar en esos procesos. Es importante eso, porque en el caso del Cesar ingresaron cerca de alrededor de 1.200 maestros nuevos que se van a afectar, se verán afectados con la reforma pensional, pero también se verán afectados con este tema, porque serán los nuevos evaluados y pues, se verán afectados en el tema de ascenso, porque parece que va a haber un recorte sustancial al tema de educación, además de que ya venimos recortados, como que va a haber un recorte porque hay déficit. Ahí vienen unas noticias del Ministerio de Hacienda donde está haciendo recorte y está pidiendo pues más recursos, y entonces eso tiene que ver también con los ascensos de los maestros. Y es que el tema de los nuevos educadores, ¿no? Pues hoy tenemos ingenieros, comunicadores sociales dictando clases, gente que no encontraba como opciones laborales, y vieron ahí, aplicaron, los aprobaron, pero
de ahí al tema de cómo es la labor docente pública. Eso lo hemos dicho y lo replicamos porque lo hemos escuchado mucho de muchos docentes que llevan años en esta yo diría pasión, porque esto también es es vocación. Más que pasión, vocación, amor por su trabajo. Señor, pero entonces la pregunta que nos hacen hoy padres de familia es ¿hasta cuándo va el paro? Bueno, docente? Sí, porque hay preocupación, hoy no tienen clases. Listo, nosotros hoy tenemos asamblea, mañana tenemos unas reuniones lo hemos llamado reuniones por núcleos, vamos a ir a varios colegios, esperamos que los padres de familia nos acompañen en esa orientación que vamos a dar hoy. El viernes tenemos nuevamente asamblea, nos preparamos el lunes hoy hay toma de capitales. Hoy están llegando más de 300 maestros de los municipios a Valledupar para hacer la toma de Valledupar y asimismo en cada departamento y en Bogotá. El lunes, que es un día de sesiones, ya, de las sesiones que hay finales para esto, hay la toma de Bogotá, se intensifican las movilizaciones en todos los municipios. Aguachica va a tener una gran toma de Aguachica y aspiramos con la exigencia de que se hunda la reforma o se retire el proyecto. Son las dos únicas formas de volver a empezar. Si queremos algo que resuelva el problema, tienen que tener en cuenta al SENA, al SENA, tienen que tener en cuenta a los maestros y estudiantes universitarios, tienen que tener en cuenta a FECODE y el magisterio general para que las cosas sean concertadas de verdad, porque aquí lo que hubo fue un asalto. Pareciera ser que es una entrega en bandeja para conseguir aprobaciones de otra reforma. Es lo que anda circulando y pues ojalá no sea así. Y frente a eso, entonces, del 17 al 20 estamos programados. Estaremos informando sobre eso. Nosotros mantenemos y la nos información. envíe la información, profe, familia, para que nosotros pues también, como usted lo acaba de decir, mantengamos informados a todos los padres de familia y a la calma, ¿no? También a la paciencia para ver qué pasa con este proyecto de ley que, como usted ha dicho, pues afectaría notablemente a la educación pública y es lo que menos queremos en nuestro país y pues en nuestro municipio. Vamos a una pausita y ya regresamos con más información aquí en Las Mañanas Bacanas.